right. Good morning. Buenos días. Yes. I hope your hearts are already being filled through these first 5 chapters. Espero que sus corazones ya están siendo llenos a través de esos capítulos de Romanos que hemos estudiado. We have already seen in chapter 1 the revelation of God's righteousness. Hemos visto en capítulo 1 la revelación de la justicia de Dios. This is the good news that Paul was not ashamed to present. Y esas son las buenas noticias que Pablo no tenía vergüenza a presentar a la gente en Roma. For it was the power of God to give salvation to all men. Porque es el poder de Dios a entregar la salvación a todos los hombres. In our second session last night, we talked about the need for God's righteousness. Anoche en la segunda sesión nosotros hablamos de la necesidad de la justicia de Dios. For we have all sinned and fallen short of the glory of God. Hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. And then this morning, we talked about how we receive the provision of God's righteousness. En esta mañana nosotros tratamos el asunto de cómo recibimos la provisión de la justicia de Dios. So that leads us now that we have this standing with God, Ahora eso nos dirige en ese asunto que ahora tenemos ya, somos justificados delante de Dios. how will we be sanctified ¿Cómo podemos ser santificados? in our practical life? Y eso se trata de la vida práctica. You recall that in John 3:17 Recuerda en Juan 3:17 that the Lord said that he did not come to condemn us, la palabra dice que Cristo no vino para condenar a nosotros, for we were already condemned, porque ya hemos sido condenados por nuestro pecado, but he came to save us. pero Él vino para salvarnos. And in John 17, Y también Juan 17 he prayed that we would be sanctified in the truth. dice que Jesús oró que somos santificados en la verdad. So the gospel saves us, and it does through a complete salvation. Entonces el Evangelio nos salvó y también nos trae a la santificación también. Bring us into the likeness of Christ. Entonces es un proceso en que somos hechos semejantes a Cristo, So that one day we will be presented blameless para que un día nosotros vamos a presentarnos sin mancha before him adelante de Dios as we live according to God's word, mientras nosotros vivimos según las palabras de Dios. renewing our minds Estamos renovando nuestra mente continuamente so that we may able to prove God's will. para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. We will not always be perfect, No siempre vamos a ser perfectos, but it is the work of Christ in us to complete that which he started. pero es la obra de Cristo en nosotros que Él va a completar esta obra que Él ha comenzado en nosotros. As we now look at your handouts, you'll see that we will start with what is the difference between justification and sanctification. Ahora estamos en número 3 en sus folletos y vamos a tratar el asunto, la diferencia entre justificación y santificación. Slide número 3 de sesión número 4. Sometimes this is referred to as the difference between positional righteousness and practical righteousness. A veces nosotros decimos que eso es la diferencia entre justicia posicional y justicia práctica. Our legal standing versus how we live our lives. Es como nuestro estado legal en contra de cómo vivimos nuestra vida. In justification, the righteousness of Christ is counted to us. En la justificación, la justicia de Cristo nos es atribuida, It is reckoned to us or imputed to us es otorgada o imputada through faith alone. solo por la fe. Justification is all of God. La justificación es obra exclusiva de Dios. This declaration of righteousness happens instantaneously when we believe in Jesus as our Savior. Y esta declaración de justicia ocurre instantáneamente cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. At the very moment, we are declared to be 100% righteous in God's sight. En ese momento somos declarados 100% justos ante los ojos de Dios. And he is 100% for us, even
though there is actually still remaining sin in our lives. Y Él está 100% a nuestro favor, aunque en realidad aún queda pecado en nuestras vidas. Hay un remanente de pecado. Romans 8:1 says, therefore, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. This is positional righteousness, our position before God. Esto es la justicia posicional, nuestra posición ante Dios. We are declared righteous in God's sight Somos declarados justos ante los ojos de Dios by our faith, por la fe, not because of our works, no por nuestras obras, but because of our sin has been imputed to Christ. sino porque nuestro pecado ha sido imputado a Cristo en la cruz. On the cross, and his righteousness has been imputed to us. Y su justicia nos ha sido imputada a nosotros. I have a reference here of Philippians 3:8 through 9. There's several references there, Romans 4:6, Romans 5:19. Quiero analizar una cita aquí que tenemos en Filipenses 3, 8 a 9. Entonces, por favor, buscan eso en sus Biblias. But let's read Philippians 3. Vamos a leer eso. 8 through 10. Vamos a leer Filipenses 3, 8 a 10. Sorry about that. Go ahead. Ya. Filipenses 3, 8 a 10. La palabra dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo que he perdido todo, yo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Thank you. In justification, the righteousness of God is an imputed gift. En la justificación, el justicia de Dios es un don o regalo imputada a nosotros. It is perfect and complete. Es perfecto y también es completo. In sanctification, the righteousness of God is an imparted gift. Y también en la santificación, la justicia de Dios es algo impartada. So it is progressive and growing. Y es algo que es progresiva, que hay un proceso de crecimiento en el proceso de la santificación. Both happen by faith, Los dos ocurren solo por la fe. and we must have positional righteousness before we can begin growing in practical righteousness. Y ambas cosas suceden por la fe y debemos tener justicia posicional antes de poder comenzar a crecer en justicia práctica. In sanctification, we cooperate with the Spirit of God. Go ahead. En la santificación cooperamos en el Espíritu de Dios, en la fuerza de Cristo, To grow in actual righteousness. para crecer en la justicia real. In other words, we are practically living out our faith by becoming more and more like Christ. En otras palabras, estamos viviendo prácticamente nuestra fe al parecernos cada vez más a Jesús. Christ has brought us from death to life. Cristo nos ha traído de la muerte a la vida, And as those who are born again to new life, y como aquellos que han nacido de nuevo a una nueva vida, we seek to obey his commands by presenting our members to God. buscamos obedecer sus mandamientos presentando nuestros miembros a Dios As instruments of righteousness. como instrumentos de justicia. We will not be perfect in actual righteousness in this life, No seremos perfectos en la justicia real en esta vida, but we are pursuing it and growing in it as a pattern of the Christian life. pero perseguimos y crecemos en ella como modelo de la vida cristiana. This is practical or actual righteousness. Esto es la justicia práctica o real. As those who have right standing in God's sight, Como personas que gozan de una posición correcta ante los ojos de Dios, we are living out our faith by joyfully obeying God, vivimos nuestra fe obedeciendo a Dios con alegría, fighting our sin and becoming more and more sanctified. luchando contra nuestro pecado y volviéndonos cada vez más santificados. Throughout
the course of our Christian life. a lo largo de nuestra vida cristiana. As Sean talked about in our last session, Como hermano Sean mencionó en la otra sesión, this is a Roman Catholic heresy. eso es otra herejía católica romana. As he mentioned, the Catholic Church collapses justification and sanctification together. Él mencionó que la Iglesia Católica Romana confunde la justificación con la santificación. They teach that God will never declare a person just until that person is actually just. Ellos combinan las dos ideas, enseñan que Dios nunca declarará justa a una persona hasta que esta persona sea realmente justa o pura. Meaning pure and holy. O podemos ocupar la palabra santo también, pura santo. R.C. Sproul explains this well in his commentary on Romans. El Sproul explica eso muy bien en su comentario sobre Romanos. Rome teaches that we cannot be just without grace, Roma enseña que no podemos ser justos sin la gracia. which is true. Y eso es la verdad. That we will never become just without faith, Y también enseña que nunca seremos justos sin la fe. and that we will never become just without the assistance of Christ. Y nunca seremos justos sin la ayuda de Cristo. We need faith, we need grace, Necesitamos la fe, necesitamos la gracia. and we need Jesus. Y también necesitamos Jesús. Here's where it begins to become a problem. Y eso es el punto en que la doctrina de ellos se viren. We need the righteousness of Christ infused or poured into our soul. Necesitamos que la justicia de Cristo se infunda o se derrame en nuestra alma. But you must cooperate with that grace to such a degree that we will in fact become righteous. Pero debemos cooperar con esta gracia hasta tal punto que de hecho nos volvamos justos. If we die with any impurity in our soul, Si morimos con alguna impureza en nuestra alma, thereby lacking complete righteousness, careciendo así de justicia completa, we will not go to heaven. no iremos al cielo. If no more mortal sin is present in our life, Si no hay ningún pecado mortal en nuestra vida, we will go to purgatory, iremos al purgatorio. which is the place of purging. Eso es el lugar de la purificación. The point of purging is to get rid of the dross so that we become completely pure. Y el objetivo de la purificación es deshacernos de la escoria para que seamos completamente puros. It may take 3 years or 3 million years, Tal vez puede llevar 3 años o 3 millones de años. but the object of purgatory is to make us righteous Pero el punto de purgatorio es hacernos justos so that we can be admitted into God's heaven. para que podamos ser admitidos en el cielo de Dios. That ends Sproul's quote. Entonces eso es el fin de la cita de Sproul. In their theology, En su teología, if you either have to attain or maintain your own just standing before God, si tienes que alcanzar o mantener su propia justicia ante de Dios, then what Christ did for us in his life and death was not sufficient in itself. entonces lo que Cristo hizo por nosotros en su vida y muerte no fue suficiente en sí mismo. In order to redeem us, Y no fue suficiente para it redimirnos. was not enough. No fue suficiente. It may have been necessary, Puede que ser que fuera necesario, but it was not sufficient. pero no fue suficiente. Christ in this case is no longer a savior, Cristo en este caso ya no es un salvador, but simply one who helps us save ourselves, sino simplemente alguien que nos ayuda a salvarnos a nosotros mismos. which by now we know to be heresy. Y ahora nosotros sabemos que eso es herejía. So let's begin now with our exposition in chapter 6. Ahora vamos a analizar a través de una exposición de Romanos capítulo 6. And it brings us to a question that he anticipates. Y eso realmente nos dirige a una pregunta que Pablo ya anticipó. In fact, we talked about it last night. He already anticipated it in chapter 3, verse 8. De hecho, hablamos de esta misma pregunta anoche en capítulo 3, versículo 8. Paul, in the first 4 verses, has stated how the grace of God superabounds when sin increases. Pablo acaba de afirmar que la gracia de Dios abunde donde abunde el pecado. And he anticipates
that some may twist this truth for a license to sin. Y él anticipa que algunos podrían distorsionar esta verdad y convertirla en una licencia para pecar. This possibility leads him to emphatically state Esta posibilidad le lleva a afirmar enfáticamente, that by the virtue of our union with Christ, en virtud de nuestra unión con Cristo, our baptism of the Spirit, el bautismo en el Espíritu o nuestra regeneración, our old self has died with Christ, el ser viejo ya ha sido muerto con Cristo. and we have been raised in Christ to walk in newness of life. Y hemos resucitado en Cristo para caminar en novedad de vida o en una nueva vida. Generally, at our church, when we baptize someone, Generalmente en nuestra iglesia, cuando bautizamos a alguien, our pastor will repeat this before the whole congregation, nuestro pastor repite esta frase delante de toda la congregación. that we have died to our old self Hemos sido muertos a nuestro ser antiguo in Christ's crucifixion, en la crucifixión de Cristo. and we have been raised with him to walk Y in newness of life. hemos sido resucitados con Él para caminar y andar en una nueva vida. The implication is that those who are truly in Christ would not even dare to think that sin somehow exalts grace. La implicación es que aquellos que están verdaderamente en Cristo ni siquiera se atreverían a pensar que el pecado es de alguna manera exalta la gracia. Such thinking belongs to the old life. Este pensamiento pertenece a la vida antigua, a la vida vieja. Beginning in verses 5 through 14, Ahora veamos a través de versículos 5 a 14. Paul continues as he labors to help the Christian understand our new identity in Christ. Pablo continúa su esfuerzo por ayudar al cristiano a comprender nuestra nueva identidad en Cristo. Prior to salvation, we were sinners by nature and by choice. Antes de la salvación éramos pecadores por naturaleza y también por elección. We were enslaved to sin. Éramos esclavos del pecado. But in Christ, Pero en Cristo, our old self has been crucified, nuestro antiguo ya ha sido crucificado and we have been set free from the dominion of sin. y hemos sido liberados del dominio del pecado. In Christ, we are dead to sin and alive to God. En Cristo estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. As you see in verse 14, Recuerden, versículo 14, Romanos 6:14. read that. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. John MacArthur, who recently passed, El John MacArthur, que recién acaba de entrar a la presencia del Señor, said, "For a Christian to live out the fullness of his new life in Christ, el Señor John MacArthur dijo, para que un cristiano viva plenamente su nueva vida en Cristo, for him to truly live as the new creation that he is, para que viva verdaderamente como la nueva creación que es, he must know and believe that he is not what he used to be. debe saber y creer que ya no es lo que solía ser. He must understand that he is not a remolded sinner, Debe comprender que ya no es un pecador remodelado, but a remade saint." sino un santo renovado. Another Catholic heresy, Otra herejía en la Iglesia Católica Romana, that you have to be perfect before you could be bestowed a saint. ellos dicen que tiene que ser perfecto antes que usted es considerado un santo. You have been made a saint when he justifies you. Nosotros somos santos en el momento de nuestra justificación. He must understand that despite his present conflict with sin, Tiene que entender que a pesar de su conflicto con el pecado actual, he is no longer under sin's tyranny ya no está bajo la tiranía del pecado and never will be again. y nunca volverá a estarlo. The true understanding of his identity is essential. Es esencial a comprender verdaderamente su identidad. Until a believer accepts the truth Hasta que un creyente no acepta la verdad de Cristo, that Christ has broken the power of sin over his life, de que Cristo ha roto el poder del pecado sobre su vida, he cannot live victoriously, no podrá vivir victoriosamente, because in his innermost being, porque en lo más profundo de su ser he doesn't think it's possible. no cree que sea posible.
Chapter 6, beginning in verse 12 through 23, Ahora pasamos por capítulo 6, versículos 12 al 23. thus we are no longer to present our members of our body, such as the mind, heart, hands, tongue, etc., as instruments for unrighteousness. Dice que ya no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo, por ejemplo, mente, corazón, manos, lengua, etc., como instrumentos para la injusticia. We are to present our members to God as instruments for righteousness. Debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos para la justicia. Our new nature is of Christ, Nuestra nueva naturaleza es la de Cristo. and now that we are set free from the dominion of sin, Y ahora que hemos sido liberados del dominio del pecado, we have the ability to obey Christ from the heart. tenemos la capacidad de obedecer a Cristo desde el corazón. We are glad slaves of righteousness, Somos esclavos felices a la justicia, leading to sanctification, lo que nos lleva a la santificación and its end, y en última instancia eternal life as beloved, called saints. la vida eterna como amados y llamados santos. I have reference here of Romans 1:7. Tengo la referencia aquí de Romanos 1:7. We see that even in his introduction to this book, Nosotros veamos aún en la introducción de este libro, he makes this point. él hace este punto. Let's read verse 7. Vamos a leer Romanos 1:7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Thank you. Paul makes it very clear that there are only two kinds of people in the world. Pablo deja muy claro que solo hay dos tipos de personas en el mundo. If sin is your master, Si el pecado es tu amo, if you live your life doing its bidding, si vives tu vida haciendo su voluntad, then your ultimate destiny is eternal death. tu destino final es la muerte eterna. The hope of any other result La esperanza de cualquier otro resultado is only a delusion es solo una ilusión and a lie. y una mentira. But if Christ is your master, Pero si Cristo es tu amo, if you live according to the design of the Creator and Redeemer, si vives de acuerdo con el diseño de tu Creador y Redentor, by the strength and grace which He supplies, por la fuerza y la gracia que Él te proporciona, then life and righteousness will be irrevocably yours for all eternity. la vida y la justicia serán irrevocablemente tuyas por toda la eternidad. This truth is summarized in Romans 6:22 through 23. Esta verdad está resumido en Romanos 6, 22 a 23. The law was given by Moses, Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, but grace and truth came by Jesus Christ. pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pardon me. Perdón, estoy timbrando. The one thing you should not do in church, right? La única cosa que no debe hacer en la iglesia, ¿verdad? Okay. Ya, A desperate salesman. tal vez es una persona vendiendo cosas a través del teléfono. No sé. I thought it might be my wife. I apologize. Yo pensaba que capaz era mi esposa, pero no fue. All right. In chapter 7, Ahora pasamos por capítulo 7 de Romanos. Paul proceeds to help us understand that relationship of the believer to the law of God. Pablo nos ayuda a comprender la relación del creyente con la ley de Dios, Using an analogy of marital law. utilizando un ejemplo de la ley matrimonial. You find that in the first 3 verses. Y encontramos eso en versículos 1 a 3. And it's very logical, one that we would all understand. Y es un ejemplo muy lógico, algo que todos van a entender. In marital law, the covenant of marriage is binding as long as both spouses are still alive. En el derecho matrimonial, el pacto del matrimonio se vinculante mientras ambos cónyuges están vivos. The death of either one ends the covenant, thereby allowing the spouse who remains alive to remarry. Pero la muerte de cualquier de la pareja de los dos pone al fin del pacto.
If either person is joined to another while their spouse is still alive, Si una persona está unido con otra persona mientras el esposo o la esposa vive, then they have committed adultery. han cometido adulterio. But if their spouse has died, Pero si su cónyuge ha fallecido, they are free from the law and can be joined to another. queda libre de la ley y puede unirse a otra persona. Paul's main point is that death ends an obligation to the law. La idea principal de Pablo es que la muerte pone a fin de la obligación de cumplir la ley y permite otra unión. And allows for another union. Okay, you went ahead. I already said that, sorry. Verse 5. Ya, ahora versículo 5. When we were unbelievers, God's law aroused our sinful passions even more. Dice, cuando éramos incrédulos, la ley de Dios despertaba aún más vuestras pasiones pecaminosas. And when he commanded us not to have idols or to take his name in vain, Y cuando nos mandó que no tuviéramos ídolos y no tomáramos a su nombre en vano, we replaced him with more things and blasphemed him all the more. lo sustituimos por más cosas y lo blasfemamos aún más. The result was that our sinful passions were at work in the members of our body to bear fruit for death. El resultado fue que nuestras pasiones pecaminosas actuaban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto para muerte. We were wed to the law Estábamos unidos a la ley and bore the fruit of death. y dábamos fruto para muerte. But God, Pero Dios, in his grace, en su gracia, unbound us from our union with the law nos liberó de nuestra unión con la ley by killing us. al matarnos. Christ suffered the penalty of death on behalf of all believers, Cristo sufrió la pena de la muerte en nombre de todos los creyentes, so that we could be released from our condemnation under the law. para que pudiéramos ser liberados de nuestra condenación bajo la ley And joined to him. y unirnos a Él. Thus you see the analogy of the marriage. Ahora veamos el ejemplo del matrimonio que Pablo acaba de hacer. This is the new covenant, or the covenant of grace. Eso es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Christ, through his death and resurrection, Cristo, a través de su muerte y la resurrección, has brought us from the strictness of the law to the bounty of grace. nos ha llevado de la rigidez de la ley y la generosidad de la gracia. In our previous life, we bore the fruit of death. En nuestra vida anterior, nosotros llevamos el fruto de la muerte. Now in Christ, we bear the fruit of righteousness. Ahora en Cristo, nosotros damos fruto de justicia. The fruit of the Holy Spirit that has been imparted to us Eso es el fruto del Espíritu Santo que manifiesta en esta nueva vida. to walk in newness of life. Y en eso nosotros caminamos en una nueva vida. In verse 7, En versículo 7 de capítulo 7, this teaching raises the question, is God's law sin? ahora plantea la pregunta, esta enseñanza, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Certainly not. En ninguna manera, dice Pablo. The law of God is the expression of God's holiness of his creation. La ley de Dios es expresión de la santidad de Dios, así es su creación. The inherent message of the Ten Commandments is that God is eternal righteousness. El mensaje inherente a los 10 mandamientos es que Dios es justicia eterna. And he alone is worthy of our honor and our praise. Y solo Él es digno de nuestro honor y alabanza. He created us as his image bearers to love him Él nos creó a su imagen y semejanza para amarlo and to display that love by living in conformity to his righteousness. y para mostrar este amor viviendo de acuerdo con su justicia. His law graciously reveals how we have fallen far short from this purpose. Su ley revela cuán lejos estamos de este propósito. The law rightly exposes our sin nature, La ley expone correctamente nuestra naturaleza pecaminosa, making us aware of our wretchedness and guilt, and thus our need for divine forgiveness and his redemption. haciéndonos conscientes de nuestra miseria y culpa, por lo tanto de nuestra necesidad del perdón y la redención divina.
from verses 8 through 13, En versículos 8 a 13, Paul, now speaking in a very personal term or testimony, Pablo, hablando en términos muy personales de su propio testimonio, that he previously thought he was alive spiritually due to keeping of the law. había pensado anteriormente que estaba vivo espiritualmente debido al propio cumplimiento de la ley. But when he realized the spiritual nature of the law, Pero cuando se dio cuenta de la naturaleza espiritual de la ley, his sin nature rose up in defiance to God's law all the more. su naturaleza pecaminosa se rebeló aún más contra la ley de Dios, Thus revealing to him that he was actually spiritually dead, y eso se reveló a sí mismo que él estaba muerto espiritualmente as opposed to being alive. en vez de ser vivo. Contrary to his own expectation, Contrariamente a sus propias expectativas, the law did not justify him. la ley no lo justificó. The law caused his sin nature to reveal itself. La ley hizo que su naturaleza pecaminosa se revelara. The law aggravated his sinful nature La ley agravó a su naturaleza pecaminosa to its fullest expressions, hasta su máxima expresión, and the law condemned him to death. y la ley lo condenó a la muerte. So the law of God is good, Así que la ley de Dios es buena holy in itself, in y es santa en sí mismo, the way that it testifies to the righteousness of its author. en el sentido que se da testimonio de la justicia de su autor. In verses 13 through 23, Ahora en versículos 13 al 23. I want to stop right here for a second. Yo quiero tomar una pausa aquí por un segundo. If you look with me, what was it that caused Paul? What sin did he see that in himself that caused him to realize he was dead? Por favor, busque conmigo en versículo, Verse 8. I'm sorry. Yeah, verse 8. en capítulo 7, versículo 8. ¿Cuál fue el pecado que Pablo vio en su propia vida que causaba llegar a esta conclusión, que estaba muerto en sus pecados? It was covetousness. El codicia, Timor dijo correcto. And the more that he was revealed, the more he wanted to see and wanted to covet more and more. Y él tenía este codicia, se causaba que él quería más y más. Now Philippians 4:11 and 12 Ahora recuerda Filipenses 4, 11 y 12 que dice. tell us that Paul learned something. Esos versículos nos explican que Pablo aprendió algo a través de este proceso. See how he was being sanctified? Mira la manera que Pablo fue santificado desde este punto y adelante. At the end of his life, he learned when he was given a gift. En el fin de su vida, él entendía cuando él recibió un regalo o un don. He learned that whether he had a lot or he had a little, Él aprendió si tenía mucho o si no tenía nada. he could do all things through Christ. Él puede hacer todas las cosas, todo lo puede hacer en Cristo que me fortalece. He learned what he wrote to Timothy in 1 Timothy 6:6. Él también aprendió lo que él acaba de escribir a Timoteo en Timoteo 6:6. Godliness with contentment is great gain. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primero de Timoteo 6:6. In the basics of life, we are to be content. Nosotros debemos ser contentos con lo que tenemos en las básicas de la vida. Everybody has one thing in common. Todos los seres humanos tienen algo en común. You came into the world with zero net worth. Usted entró a este mundo en cero, ¿verdad? And regardless of what your situation is, you're going to go home with a zero net worth. Y también world. usted va a salir de este mundo igual con cero. But through the goodness of Christ, what did we just learn in the last session? Pero a través de la bondad de Dios que acaba de aprender en la última sesión, What has been imputed to us is that our debt has been relieved and all of God's goodness as an heir of Christ has been received. Cristo nos imputó a nosotros que nuestra deuda ya ha sido cancelado y nosotros tenemos herencia ahora en el cielo con Dios. So instead of living a life of covetousness, Entonces, en vez de vivir una vida de codicio, we desire and we take great pleasure
in pleasing our God by depending on Him. Nosotros realmente debemos tener el deseo y también debemos deleitarnos en dependernos todo en Dios. For He owns all things, Porque Dios es el dueño de todo. and as His Son, we have access Y como hijos de Dios, nosotros también tenemos acceso a esas to cosas. His riches. Tenemos acceso a las riquezas de Dios. That's why we come to Him in prayer and faith, asking. Por eso nosotros venimos a Él, acerquémonos a Él en oración y también en fe, pidiendo de lo que necesitamos. For His blessings according to His will. Pedimos las bendiciones según su santa voluntad. And how do we know what His will is? ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? It's in the Word of God. Está aquí en la palabra de Dios. Let's move on now to verse 13 through 23. Ahora vamos a analizar versículos 13 al 23 de Romanos capítulo 7. Paul gave us a great example there Aquí tenemos un gran ejemplo de Pablo, of sanctification. de la santificación. So the law neither saves nor sanctifies us. Ahora aquí veamos que la ley no nos salva ni nos santifica, It only reveals our depravity. sino que revela nuestra depravación. The law is spiritual. La ley es espiritual, It informs and moves our conscience, causing us to say with Christ, informa y mueve nuestra conciencia haciéndonos decir con Cristo: this is not right. This behavior is not holy. esto no está bien, este comportamiento no es santo. I hate this sin in me. Odio este pecado dentro de mí. By God's grace, we trust in Christ for salvation, Por la gracia de Dios confiamos en Cristo para la salvación and we're set free from the dominion of sin and condemnation under the law. y somos liberados del dominio del pecado y la condenación bajo la ley. However, each believer still has to wrestle with their remaining sin. Sin embargo, cada creyente todavía tiene que luchar contra su pecado restante. Because of the sin of our flesh. Eso es el pecado que todavía está en nuestra carne. Paul then shares how his flesh and spirit are always at war with one another. Ahora veamos la manera que Pablo comparte entonces cómo su carne y su espíritu están siempre en guerra entre sí mismos. This is what we refer to as spiritual warfare Eso es lo que nosotros referimos de la guerra espiritual. that we continually deal with each day. Nosotros siempre tenemos que tratar esta guerra espiritual cada día. The language here used clearly reflects the struggle within a believer as they seek sanctification. El lenguaje utilizado aquí refleja claramente la lucha interna de un creyente que busca la santificación. The good that Paul wants in that which is revealed to him in God's law El bien que Pablo desea en el que le ha sido revelado en la ley de Dios. in the inner man, he delights in the law and desires to obey his heavenly Father. En su interior se deleita en la ley y desea obedecer a su Padre Celestial de la misma manera que lo hizo Cristo The same way that Christ did during his earthly life. durante su vida terrenal. But those good and lawful things are not what he ends up doing. Pero esas cosas buenas y legales no son las que acaba haciendo. Because of his flesh, Paul often ends up practicing the very evil he knows is wrong. Debido a su carne, Pablo a menudo termina practicando el mal que sabe que está mal. Have we ever noticed that in our lives? ¿Usted tal vez ha experimentado eso en su vida? That's why we ask for new mercies each day. Por eso pedimos nuevas misericordias cada día. And remember the gospel, Y recuerda el Evangelio, that God has already died for those sins, and sin has no more dominion over you. que Jesús murió para estos pecados y el dominio del pecado no tiene poder encima de nosotros. But nonetheless, we live to pursue sanctification. Pero sin embargo, nosotros vivimos una vida para perseguir, para buscar la santificación And thus, glory to God. y dar gloria a nuestro Dios. The reality of this inner war between his flesh and spirit leads Paul to cry out. La realidad de esta guerra interior entre su carne y su espíritu lleva a Pablo a exclamar, Wretched man that I am, dice, miserable de mí, who will deliver me from this body of death? ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? We find that in verse 24. Encontramos eso en versículo 24. This is an expression of anguish, Esta es una expresión de angustia who longs to honor his Savior, de alguien que anhela honrar a su Salvador.
but too frequently finds himself held captive to the law of sin in his members. pero que con demasiada frecuencia se encuentra cautivo a la ley de pecado en sus miembros. What is the answer? Entonces, ¿cuál es la respuesta? God himself will ultimately deliver us through Jesus Christ our Lord. Dios mismo nos librará finalmente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Though the warfare continues in all of us, Aunque la guerra continúe en todos nosotros, we are each upheld in his conflict by the assurance that there will finally be complete deliverance. cada uno de nosotros se mantiene firme en este conflicto con la seguridad que finalmente habrá una liberación completa. But Christ who saved us will also sanctify us and cause us to persevere. El Cristo que nos salvó también nos santificará y nos hará perseverar. What he has started, he will complete in your Lo life. que Él empezaba en nuestra vida, Él va a terminar también, a completar en nuestra vida. The majority of our evangelical scholars throughout church history have spoken of the laws of the Old Testament in three categories. La mayoría de los eruditos evangélicos a lo largo de la historia de la iglesia han hablado de las leyes del Antiguo Testamento en tres categorías. So this slide gives us an explanation or a better understanding of the law. Entonces, este slide nos da una explicación de la ley en una manera que podemos entender un poco mejor. There are three categories. Hay tres categorías, recuerda. There are the ceremonial laws, Hay las leyes ceremoniales, the civil laws, las leyes civiles and the moral law. y las leyes morales. In the civil law is where God established all the rules and rituals for Israel's sacrificial system. En la ley ceremonial, Dios estableció las normas y rituales para el sistema de sacrificios de Israel. And you remember when Sean's last session Recuerden la última sesión de Hermano Sean that the sacrificial system was designed to show the need of blood to satisfy our sin. Él nos dijo que el sistema sacrificial fue diseñado por Dios para mostrarnos que para la remisión de pecado, para la redención, requiere la sangre sacrificada o la sangre derramada. Which is why we say on this slide, as well as governing their spiritual life to protect their purity as a people set apart by God. Por eso nosotros tenemos eso en el slide, además de regular su vida espiritual para proteger su pureza como pueblo apartado de Dios. Then there are the civil laws, which are given as a particular application of the Ten Commandments. Y también hay la ley civil que fueron dadas como aplicación particular de los 10 mandamientos. To establish leadership and govern property and social life for national Israel. Para establecer el liderazgo y gobernar la propiedad y la vida social de la nación de Israel. At the time of their particular historical setting. En un momento de su contexto histórico particular. Finally, there is the moral law, Y por último tenemos las leyes morales. which is at the center of everything. Y esos son el centro de todo. The moral law sets forth God's standard of righteousness for his image bearers. La ley moral establece el estándar de justicia de Dios para aquellos que lleven su imagen. These are the laws that truly promote human happiness. Esas son las leyes que promueven la felicidad humana bajo el gobierno de Dios. Under the rule of God. Sí, bajo el gobierno de Dios. The Ten Commandments are the clearest summary of God's moral law. Los 10 mandamientos son el resumen más claro de la ley moral de Dios. Christ is the perfect fulfillment of all three categories of law. Recuerda que Cristo es el cumplimiento perfecto de las tres categorías de la ley. He's the fulfillment of the ceremonial laws because of those laws regarding purity, rituals, and sacrifices pointed to him as the ultimate Lamb of God. Él es el cumplimiento de las leyes ceremoniales porque en esas leyes relativas a los rituales de pureza y los sacrificios apuntaban a Él como el Cordero definitivo de Dios que quita el pecado del mundo. He is the Lamb of God who takes away our sin. Sí, el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestro pecado. He is the fulfillment of the civil law as his Holy Spirit now unites his people under the governance of the Scriptures. Y también Él es el cumplimiento de la ley civil, ya que su Espíritu Santo ahora une a su pueblo bajo el gobierno de las Escrituras. And the church in a manner that supersedes various forms of national law. Y la iglesia de una manera que
sustituye diversas formas de la ley nacional. He is also the only man to ever live perfectly, Él es también el único hombre que ha vivido keeping God's moral law. y que ha cumplido perfectamente la ley moral de Dios. So he did indeed fulfill it, while also emphasizing that the moral law remains the standard. Porque realmente cumplió esta ley moral al tiempo que enfatizó que la ley moral sigue siendo la norma o el estándar By which por all, lo que bajo hombres serán juzgados. by which all men will be judged. Sí, por la que los hombres serán juzgados. The reference here in Matthew 5 is in his Sermon on the Mount. Ahora tenemos aquí la cita de Mateo capítulo 5 del Sermón del Monte. And I would refer you to that text. Y yo quiero animarles a leer este texto cuando usted está pensando en eso después. Yeah, as it relates to this issue. Porque este texto relaciona mucho con lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 7. This brings us to the threefold use of the moral law. Ahora esto nos lleva al triple uso de la ley moral. Christ has fulfilled the ceremonial and civil law so that they're no longer binding upon believers. Cristo ha cumplido la ley ceremonial y civil por lo que ya no son vinculantes para los creyentes bajo el nuevo pacto. Under the new covenant. Sí, bajo el nuevo pacto. But all 10 commandments are reaffirmed in the New Testament. Pero los 10 mandamientos se reafirman en el Nuevo Testamento. So God's moral law remains the standard for all mankind. Por lo que la ley moral de Dios sigue siendo el estándar para toda la humanidad. His moral law serves three functions: Su ley moral sirve 3 funciones o tiene 3 funciones. to restrain evil in civil society. Número 1, restringir el mal en la sociedad civil. Number 2, to reveal man's sinfulness and need of salvation. Número 2, revelar la pecaminosidad del hombre y su necesidad de la salvación. And number 3 is a guide to believers for righteous living. Y número 3, servir de guía a los creyentes para una vida recta And how we express our love to God and others. y para expresar a nuestro amor a Dios y los demás. Now, this question that we started in chapter 6, verse 1, Ahora, recuerda la pregunta que tuvimos en capítulo 6, versículo 1. about if grace covers our sin, then should we just go on and sin so we'd have more grace? Y la pregunta que Pablo lanzó en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, en otras palabras, si tenemos gracia, seguimos pecando y no importa, ¿verdad? The term used for this is antinomianism. Entonces, el término que nosotros ocupamos para esto es el antinomianismo. The term literally means against the law, and it refers to those who believe that Christians are released by grace. Literalmente significa contrario a la ley y se refiere a aquellos que creen que los cristianos están liberados por la gracia de la obligación de observar cualquier de las leyes de Dios. From the obligation of observing any of the laws of God. Okay, I thought you did, but I wasn't sure. Thank you. Yeah. We are only bound to obey the law of the Spirit, Solo estamos obligados a obedecer la ley del Espíritu, which is subjectively discerned by each believer. que cada creyente discierne subjetivamente. This is a twisting of the gospel that turns grace into a license for sin. Eso es una distorsión del Evangelio que convierte la gracia en una licencia para pecar. Antinomians view the law of God only as an instrument of condemnation. Los antinomianos, las personas que creen en esa doctrina, consideran que la ley de Dios solo como un instrumento de la condenación. Which it is for unbelievers, Y eso es lo que es para los no creyentes. meaning that antinomian believes it's condemnation only for unbelievers, and that those that are saved is not applicable. Entonces, las personas que creen esta doctrina falsa del antinomianismo creen que la condenación es solo para los no creyentes, pero para los creyentes la ley no puede condenarles.
But for believers, the law is also the manner in which we express our love for God and our love for righteousness. Pero ellos no se daban cuenta pero para los creyentes la ley es también la forma que expresamos a nuestro amor por Dios. The other false teaching often understood in contrast to antinomianism Entonces nuestro amor por la justicia. Hay también otra enseñanza falsa que a menudo se entiende en contraste a este antinomianismo. is the term legalism, Es el término que ocupamos, el legalismo. which says that we can become justified by law keeping, Eso dice que podemos ser justificados por cumplimiento de la ley. and that our keeping of additional man-made laws is how we maintain our justification. Entonces nosotros, incumpliendo las leyes adicionales creadas por el hombre, es la forma en que nosotros mantenemos nuestra justificación. Both are errors that demonstrate a failure to fully grasp the comprehensive and transformative nature of the gospel. Ambos errores demuestran una incapacidad para comprender plenamente la naturaleza integral y transformadora del Evangelio, Wherein Christ grants both forgiveness and empowerment to live in obedience. en el que Cristo concede tanto la perdón como el poder para vivir en obediencia. They both ultimately distract from a full reliance on Christ, Y ambos distraen la plena confianza en Cristo y su obra. His work, and whether by adding to it, which is legalism, or subtracting from it, which is antinomianism. Entonces ya sea añadiéndole algo, eso es legalismo, o restándole algo, eso es antinomianismo. The central principle set forth in Romans is obedience of the faith. El principio central establecido en el libro de Romanos es la obediencia a la fe. I want you to look with me in Romans at the importance of this term, obedience of faith. Por favor, busque conmigo la obediencia a la fe en algunas diferentes partes de Romanos. Paul's goal is to explain to the church how to live in obedience of faith. Realmente la meta de Romanos es explicar a la iglesia en cómo pueden vivir a la obediencia a la fe. Look at his opening in verse 5. Recuerda Chapter 1. Romanos 1:5. Recuerda Romanos 1:5 que dice ahí. Let's read verse 5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, todas las naciones por amor de su nombre? He tells them right out of the bat, right out of the opening, Entonces, en el principio de la carta, Pablo explica, this is his goal. eso es la meta de esta carta, eso es la meta de un creyente. Now turn to the benediction in chapter 16. Ahora vamos a ver en el fin del libro la benedicción en capítulo 16. And let's read verse 25 through 27. Vamos a leer Romanos capítulo 16, 25 al 27. Please read. La palabra dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de las profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio de Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Let me change what I just said. This isn't Paul's goal. This is God's goal. Y yo voy a cambiar lo que acabo de decir. No fue la meta de Pablo en escribir esta carta, eso es la meta de Dios. And the two are the same. Y son lo mismo. And so it is as pastors of our congregations. Entonces, como nosotros, como pastores de nuestras congregaciones, That his goal is our goal. su meta es nuestra meta, ¿verdad? That we may bring and see all come to the glory of Christ. Para que nosotros podamos ver que todos vengan a la gloria de Dios. That brings us to the end of this session. Eso es el fin de esta sesión.